Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana, tal como le dije a usted. Tengo en el estudio a un invitado muy especial, a una persona de quien yo había escuchado hablar muchas veces, quien inclusive había sido delegado nacional de su partido, del PRI, pero personalmente no había tenido la oportunidad de hacerlo. Hace una semana estuvimos juntos en alguna reunión, causó en mí una muy buena impresión, a quien le agradezco muchísimo esta mañana que nos acompaña el licenciado Salomón Rosas. Enrique Salomón Rosas Ramírez nació el 29 de julio de 1962. Es un político mexicano del Partido Revolucionario Institucional, quien funge actualmente como asesor de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex. Él, desde 1979, nada más para que usted saque sus cuentas, está dentro de estos movimientos políticos. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana entre 1981 y 1985, pero desde el 79, desde cuando estaba en la prepa, me quiero imaginar. Su actividad política dentro del PRI empezó 2 años antes, en 1979, cuando se inscribió como militante del partido. Al año siguiente ocupó el puesto de asesor del dirigente del Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario. En 1982 trabajó como coordinador de prensa y propaganda de la campaña electoral del licenciado Mariano Piña Olaya para diputado federal por el 10º Distrito Federal Electoral del Estado de Puebla, del cual resultará victorioso. Ha estado en la Cámara de Diputados. Además tiene un currículum bastante extenso. No lo quiero aburrir con esto, pero quiero comentarle. Él es consejero político nacional del PRI y además fungió como coordinador político durante la campaña del licenciado Enrique Peña Nieto. Me tardé 15 minutos en leerle todo, pero déjeme decirle sobre todo quién es Salomón. Salomón Rosas es un potosino, nacido en este estado, tiene 52 años y es padre de familia, pero además está casado con una bellísima mujer de El Refugio, del barrio Tercero, orgullosamente de Ciudad Fernández. Y ahora sí, le dejo la palabra al licenciado. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra, y muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial, muy atento a todo el auditorio por esta oportunidad que me dan de comunicar algunas ideas. Pues yo quisiera empezar con algo que me parece sumamente importante. De política mucha gente sabe o pretende que sabe, ¿no? Pero hay un tema que nos ha ocupado durante el último año, algunos a favor, otros en contra, la reforma energética. Y como asesor precisamente de Petróleos Mexicanos, a mí como ciudadana de a pie, común y corriente, que no le entiendo mucho, yo quisiera saber cuándo se va a ver reflejado en mi bolsillo, a la hora que pago mi recibo de luz o a la hora que pago mi gasolina, ¿cuándo voy a sentir aquí que me benefició? Mira, Ale, qué bueno que tocamos el tema. Me parece que es de la mayor relevancia para la ciudadanía y para todos los mexicanos. La reforma energética que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto tiene como horizonte un asunto de fondo netamente social. Netamente social porque de lo que se trata es que esta reforma energética traiga los empleos que estamos demandando en México, traiga una cadena productiva y una cadena de valor que nos permita que muchos de nuestros jóvenes y de nuestros profesionistas y de nuestros técnicos se integren a esta gran industria que es el petróleo. Esta reforma que mandó el presidente de la República, primero en una reforma constitucional, pues todos hemos oído en los últimos meses que era una reforma que no se había podido hacer en décadas. ¿Por qué no se había podido hacer en décadas? Pues porque los partidos políticos no se ponían de acuerdo y faltaba, digamos, un liderazgo que uniera todos estos intereses y los pusiera por encima de los intereses particulares de los partidos y los pusiera en un derrotero del interés general de la nación, es decir, del interés general de los mexicanos. ¿Se logró? Ahí detengo. Fue el 12 de agosto del 2013, o sea, sí. a poco tiempo de haber entrado prácticamente, año y medio, digamos, de haber entrado, un año, 8 meses de haber entrado a gobernar, cuando manda esta reforma
el presidente de la República, y de agosto a diciembre que se aprueba, es muy corto tiempo. Entonces aquí hablamos de este gran consenso. Sí, claro. Hay que recordar que el primer día de gobierno del presidente de la República, él hace una convocatoria a la unidad de los partidos, a la unidad de los agentes económicos, agentes políticos, para emprender las grandes reformas que necesitaba México. Y en su discurso de toma de posesión va dibujando lo que quería hacer, ¿no? En términos educativos, en términos de reforma energética, en términos fiscales, en fin, las grandes reformas en telecomunicaciones que ya también se implementaron. Y en el caso de la reforma energética, ciertamente fue hasta agosto cuando se aprueba la reforma constitucional, cuando se manda la reforma constitucional, pero entonces teníamos ya desde diciembre del año anterior trabajando en estos consensos, en lo que fue bien llamado el Pacto por México, en donde sabemos que estaba el gobierno federal. Sí, se logra algo inédito, algo inédito en la historia del país. Gran trabajo político. Yo creo que sí, yo creo que gran oficio político, gran apertura, flexibilidad de todas las partes, entendimiento de los puntos de fondo y de la necesidad. Aquí la palomita también se le lleva, no tan solo el PRI. No, yo creo que PRD, todo el mundo un esfuerzo, ¿no? Es un logro de todos, es un logro ciertamente de los actores políticos, pero también yo creo que de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque no podemos distraer los problemas de fondo del país, ¿no? Y uno de los grandes problemas de fondo es sin duda el problema social, el problema de la pobreza. Económico. De acuerdo al último censo de población y vivienda del 2010, pues somos más de 112 millones de mexicanos. Y de estos 112 millones de mexicanos, más del 50%, o poco menos, perdón, del 50%, el 47%, están en condición de pobreza. Extrema, sí. Hay una realidad que nos está diciendo en el país y en San Luis Potosí también. En San Luis, de los 2.6 millones de potosinos que somos, el 50.5% está en condición de pobreza. La realidad nos está diciendo que necesitamos hacer algo para revertir las condiciones de pobreza que existen en el país y obviamente en San Luis Potosí. ¿A qué me refiero? A que ha habido muchos esfuerzos de los gobiernos federales, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, para tratar de entrarle y sacar adelante estos temas de pobreza y de carencia que tiene la gente. La pobreza se expresa en ciertas categorías que tienen muy definidos ya las instituciones y los teóricos, ¿no? Carencias en vulnerabilidad en temas sociales, ¿no? En satisfactores sociales, y vulnerabilidad en cuanto a ingreso económico. Claro, ¿cómo nos va el Producto Interno Bruto? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a mejorar con esta reforma? Este es uno de los temas fundamentales, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿No? El Producto Interno Bruto, muchos hablamos del Producto Interno Bruto. Bueno, pues es el indicador fundamental para medir los beneficios que tiene la población de cada país. Así es. Es eso. Así es. Y se expresa en la producción de riqueza, ¿no? En la producción toda que tiene un país en su conjunto, tanto por ejemplo en la producción agropecuaria, en la producción minera, en la producción comercial, en la generación de exportaciones, en los servicios, incluso en los servicios básicos o en los servicios públicos. Eso es lo que integra el PIB. Entonces es un indicador de cómo está la población. ¿Qué nos dice la FAO, ¿no? Esta organización que está dentro de la Organización de las Naciones Unidas? Nos dice que necesitamos un crecimiento sostenido del 6% por lo menos durante un periodo prolongado. Pero no se ha podido lograr, andamos como en el 3.8. No, andamos en el 1.8, vale. Andamos en el 1.8, la proyección de la Secretaría de Hacienda para este año es de 2.7, es la que ha anunciado el secretario de Hacienda recientemente. Se queda abajo. Se queda abajo, pero ¿qué es lo que necesitamos? Este es el fondo de la reforma energética, ¿sí? Necesitamos inversiones, grandes inversiones, que uno de lo que es el gran motor de la economía del país, que es los hidrocarburos y el petróleo, que es de todos los mexicanos, pues se pueda realmente detonar
con grandes inversiones, generando empleos y toda una cadena de valor que nos permita que haya crecimiento económico, que haya crecimiento de los salarios y que haya empleo. A ver, el artículo 27 de la Constitución, cuando Lázaro Cárdenas hace mexicano el petróleo, nos dice que es nuestro, cuenta la historia que las señoras llegaban en sus aretes, sus joyas, para pagar la deuda y tener el petróleo. ¿Cómo sentimos? O sea, yo no me siento dueña, y ahora menos cuando me dicen que va a haber inversión extranjera. ¿Está en peligro esta autonomía? Yo creo que la soberanía del país está garantizada, ¿no? Ha cambiado mucho la conceptualización realmente de soberanía, ¿no? Antes teníamos, todos lo sabemos, una guerra de dos ideologías en el mundo, había bloques y había concepciones cuando el mundo no estaba globalizado. Ahora el mundo está al alcance de una computadora, la información fluye con los negocios se hacen. El programa llega donde sea, por internet, por ejemplo, Los negocios se hacen vía un despacho en Nueva York, un despacho en Río Verde, o un despacho en San Luis Potosí, o en la capital de la República. Con un clic trabajas. ¿Qué es lo que significa o ha significado el petróleo para México? Pues un gran soporte de la economía. Tan es así que una parte, casi la tercera parte del PIB, lo genera Petróleos Mexicanos. O sea, todo ese ingreso. A ver, como asesor de Pemex, hay un tema que a mí siempre me ha inquietado. Se meten con los aumentos a gasolinazos, que por cierto terminan en enero, ¿verdad? Porque así estaba pactado el aumento de las gasolinas. Pero nadie toca al sindicato de trabajadores, hablando de Pemex. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que... ¿Y reciben? Yo creo que hay una... O sea, la parte de fondo, a ver, el tema de los gasolinazos, ¿no? Que ya el gobierno del presidente Enrique Peña determinó que se terminan, ya se acaban, ya no va a haber más gasolinazos, ¿no? Bueno, ya estaba así escrito, ¿no? Venía de atrás, pero bueno, ya llegamos al punto de conclusión. Sí, concluye y qué es importante decir aquí, ¿no? El tema particular de las gasolinas, para poner un ejemplo, ¿no? El 65% de las gasolinas que se consumen en México las importamos, y de Estados Unidos. Sí, bueno, entonces, ¿por qué? Porque no hicimos las inversiones necesarias en el pasado para fortalecer nuestras capacidades de refinación. El costo de transportarlo en aquellos grandes gasoductos no era tanto transportarlo, era el costo de la refinación. No, sí, pero lo refinas y cómo lo regresas, o sea... bueno, claro. Es a donde se incrementa claro, y nos faltaban inversiones en refinación y nos siguen faltando. Gran parte de la reforma energética está diciendo eso. A ver, no le vamos a dejar a los extranjeros o a las empresas transnacionales, como se quiso en algún momento desinformar, que vayan y vengan y se lleven la riqueza. No es cierto. El modelo que aprobaron los partidos políticos y lo que propuso el presidente de la República es que primero esté el interés nacional. ¿Qué significa esto? Que las empresas que vayan a entrar a hacer producción, exploración, refinación de hidrocarburos, o que vayan a explotar gas o vayan a explotar minerales, estas sean las que tengan una asociación comercial con Pemex, ¿sí? Es decir, van a ser socios de Pemex, tendrán que compartir las ganancias, las utilidades, tendrán que arriesgar en la inversión y también tendrán que pasar por todo lo que es un nuevo sistema fiscal, en donde tendrán que pagar los impuestos. ¿Sí? ¿Qué es de lo que se trata? Pues de que haya mucho mayor inversión. Si hay mayor inversión va a haber más empleo, y si hay más empleo se detona toda una serie de cadenas de valor y de consumo. Se supondría que habría menos inseguridad y demás, ¿verdad? Seguramente, ¿no? Todos sabemos que una de las cuestiones para combatir las cuestiones de inseguridad o de que la gente se vaya a la delincuencia es precisamente que tengan un empleo decoroso. A ver, cambio de tema. ¿Qué opina Salomón Rosas de que se legalicen las drogas? ¿Bajaría la incidencia? Mira, yo tengo el punto de vista, hay muchas versiones. Mi punto de vista personal es que no se debe de legalizar, ¿sí? Yo creo que no, yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte en el tema de la prevención, que tenemos que orientar mucho a la juventud, que tenemos que hacerlo como debe ser, digamos, una política de Estado, en donde federación, sociedad, organismos empresariales, sociedad organizada, asociaciones civiles, municipios, gobiernos estatales, le entremos con un enfoque de largo plazo educativo,
¿sí? Recreativo también. Todos sabemos que cuando hay instalaciones adecuadas, cuando hay fomento al deporte, a la cultura. Hace falta unión familiar, aquello que nos distinguía a los mexicanos de ser como un, ¿cómo les llaman esos carapianos, esos muéganos? Como muéganos, como sí, muéganos sí. Pegados todos, que nos hemos disgregado. Quizá venga también algo por ahí. Pues yo creo que la vida social ha cambiado, ¿no? Sí, la vida social ha cambiado. De las familias, de la unión familiar, que creo que son bases morales lo que nos surge. Yo sigo pensando que el fortalecimiento de la unión familiar es fundamental, para todo, ¿no? Y lo seguimos viendo. Yo creo que no estamos tan disgregados. Ciertamente ha cambiado un poco la parte de los roles, incluso en nuestras familias. Sí. Mucho más mujeres están siendo ahora jefas de familia. Claro. Hay muchas mujeres hombres que solteras, se quedan en la casa trabajando, ¿no? Madres solteras, sí. Muchos hombres que a lo mejor tenían un trabajo y por la misma condición ahora pues no tienen el trabajo y tienen que fortalecerse en la economía familiar, lo que genera un hijo, lo que genera la esposa. En el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, tenemos más de 146,000 hogares de los 430 y tantos mil hogares que hay en San Luis Potosí, viviendas que son comandadas por jefas de familia. Decimos, bueno, antes estábamos más unidos. El caso, por ejemplo, aquí de esta región, aquí hay universidad, aquí hay tecnológico, pero luego salen los muchachos, ¿y a dónde van a trabajar? Pues se tienen que ir a San Luis o a Monterrey, o se van al Distrito Federal, o van a buscar oportunidades porque no hemos tenido la condición de generar en la región o en las regiones, aquí por poner un ejemplo de aquí de la zona media y de Río Verde en particular, para que todos nuestros muchachos que salen de la universidad, salen del tecnológico, pues tengan un trabajo aquí en cuestiones productivas. Digamos, si nosotros trajéramos aquí inversiones industriales de agropecuarias, o si generáramos y fortaleciéramos con mucha decisión las actividades de orden turístico, no solo en la media luna, sino en los otros, la gran diversidad de atractivos que tiene la zona media, y pudiéramos fortalecer el ecoturismo y pudiéramos encauzar ahí a nuestros muchachos, pues seguramente no se disgregarían las familias. Salomón Rosas tiene muchos años entre yendo y viniendo, y decíamos, déjeme leer un mensaje que me llegó hace un ratito. Nos dicen, nuestra gente, recuerde los teléfonos, el 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, 487-121-0583. Dice, señora, le mandamos un cordial saludo al señor Salomón Rosas, quien tiene lazos familiares aquí en el refugio, en el barrio Tercero, con la familia Robles y Alvarado. Le deseamos suerte en sus aspiraciones. Ella estuvo con nosotros en el refugio, tuvimos el gusto de estar con él, suerte y adelante. Bueno, gracias. Más adelante preguntamos suerte en qué, o sea, ¿para qué? Ahorita le preguntamos, pero un hombre, ¿nacido en dónde? Yo nací en el Distrito Federal. Sí, ¿de padres? Mi padre potosino, mi abuelo potosino, mis hijos potosinos. Yo por circunstancias de la vida, del trabajo de mi padre. Yo también nací en el DF, pero soy tan rioverdense. Pues somos ciudadanos potosinos, sí, ¿no? Sí, que amamos a San Luis Potosí, que nos gustan nuestras tradiciones, que nos gusta nuestra comida, que nos gusta nuestra arquitectura, pero fundamentalmente la gente, porque... ¿Domicilio en San Luis Potosí? ¿En dónde tiene? En la ciudad, en la ciudad de San Luis Potosí, en la capital. ¿Cómo se ve a nuestro estado desde la capital del país? Sé que hay un ir y venir, que usted constantemente está en esta situación, pero se tiene una perspectiva diferente. ¿Cómo se ve desde el DF nuestro estado en su crecimiento, en la seguridad? ¿Cómo lo ven? Mira, son tiempos difíciles en el país, son tiempos realmente complicados, lo estamos viendo todos, desgraciadamente, situaciones muy lamentables, muy dolorosas, tristes, diría yo. Pero en ese contexto, en el contexto nacional, yo creo que San Luis se ve como un espacio, un lugar del país con mucha historia, muy representativo y con un gran potencial, ¿sí? Finalmente estamos en una ubicación geográfica estratégica, sí. ¿sí? Para donde queramos, para el norte, para el sur, para el Pacífico, para el Atlántico, para donde queramos, estamos en una situación estratégica que nos debe permitir, creo,
desarrollar y traer las grandes inversiones y proyectos que necesitamos para detonar el beneficio de la gente. Yo creo que San Luis en el contexto nacional está llamado a tener un mejor lugar, a tener un gran potencial ahora con todo esto que, repito, viene, ¿no? Por ejemplo, en San Luis Potosí está ya en construcción el gasoducto más importante de los últimos 50 años, ¿no? El proyecto de los Ramones 2, que atraviesa Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Querétaro, Guanajuato, y que es en nuestro territorio potosino donde más kilómetros tiene este gasoducto de 700 y tantos kilómetros. Acá nos tocan casi 300, y va a impactar directamente en la economía de 11 municipios, empezando por Matehuala, saliendo allá por Santa María del Río, ¿no? Por allá. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues podemos detonar una serie de cadenas productivas, de insertar a los empresarios constructores, a la parte comercial, para que ahí podamos tener beneficios muy importantes en esta etapa, ¿no? San Luis tiene, creo que, un gran potencial. Yo creo que el señor gobernador Fernando Toranzo ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? En las condiciones que está el país y en las condiciones que ha estado San Luis Potosí, de traer inversiones, ¿no? Esta inversión que trajo el gobernador Fernando Toranzo de la BMW, aunque está concentrada en la capital, pues va a tener una irradiación de beneficio para todo el estado. Yo creo que necesitamos 10 proyectos como el de la BMW que impacten en las diferentes zonas. Que nos traigan a otras zonas, ¿no? Que impacten en las diferentes zonas y que entonces vayamos en una ruta de desarrollo para todos. Tenemos que entender que ya existe un clúster automotriz y que quizá por esa razón se estén quedando en la metrópoli, porque recordemos San Luis Potosí, Soledad, lo importante que son. Pero yo sé que un pajarito me platicó que Salomón Rosas es un soñador, que Salomón Rosas tiene deseos de ver diferente a su estado. ¿Qué haría Salomón Rosas estando en una oportunidad privilegiada? Mira, ciertamente sí, soy una gente muy apasionada, soy una gente que ya lo comentabas tú, desde muy joven he estado participando en política y en el servicio público. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de servir en cuestiones de orden social muy relevantes, incluso a nivel nacional, como lo fue el Programa Nacional de Solidaridad, que todos recordaremos, ¿no? Fue el primero en su tipo, ¿verdad? En su tipo, sí. y en esquemas de participación social y comunitaria para hacer las obras y para llevar el beneficio directo a las comunidades y tener proyectos productivos y hacer guarniciones, banquetas, en fin, ¿no? Y tener incluso en la cuestión agropecuaria también y en las comunidades. ¿Qué creo? Creo que merecemos un mejor futuro. Creo que tenemos todo para hacerlo. Creo que ahorita San Luis tiene una población siempre trabajadora, pujante, pero también una población muy joven. Y pensante. Y pensante, que quiere despegar, que quiere oportunidades, que está demandando oportunidades, ¿no? En ese sentido, ¿cómo veo yo los próximos años? Yo creo, y por eso refiero este tema de fondo de la reforma del presidente, o las reformas del presidente Enrique Peña, porque me parece que es muy importante que traigamos las inversiones y que promovamos entonces a San Luis Potosí a nivel internacional y a nivel nacional. Necesitamos una política muy agresiva de parte del gobierno estatal, agarrada del gobierno federal y de los gobiernos municipales, para detonar los crecimientos, traer las inversiones, traer el empleo, generar el crecimiento económico y de ahí desdoblar toda una serie de actividades de orden cultural, educativo, social, que nos permita despegar. ¿Cómo lo veo? Lo veo con grandes posibilidades y creo que tenemos todo para hacerlo. ¿Ve al PRI unido? Sí. El PRI es un partido muy inteligente. El PRI, yo creo que por algo duró tanto tiempo en el poder, hace décadas, ¿no? Y luego, por desuniones, se perdió. Por eso aprendieron la lección, ¿no? Aprendimos la lección, nos volvimos a unir y recuperamos la presidencia de la República.
Licenciados, ya nos vamos. Voy a hacerle algunas preguntas, una palabra, respuestas cortas, ¿le parece? Sí, gracias. Familia. Hermosa. San Luis Potosí. Gran potencial. Enrique Peña Nieto. Gran presidente. Tlatlaya. Lamentable. Pemex. Empresa de los mexicanos. Rosana. Mi amor. Ya le pasó a la juventud, por cierto. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quiera usted agregar? Agradecerte la atención, agradecerle al auditorio la oportunidad de comunicarnos, reiterarme a sus órdenes. Soy Salomón Rosas. Vamos a estar para servir a San Luis Potosí, como lo hemos estado desde 1988, trabajando por San Luis, aquí o allá o en cualquier espacio. Aquí yo creo en la unión de los potosinos para que podamos sacar a nuestro estado y darle la oportunidad, no solo a los jóvenes, sino a las mujeres, a los hombres de San Luis Potosí, para que vivamos mejor. De eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.